¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a nuestro querido Fulbo y Boxeo. Continuidad de la 11ª jornada de la Copa de la Liga, la presentación del Club Atlético Independiente recibiendo al Atlético Tucumán en el estadio Ricardo Enrique Bocchini, saldo de igualdad 1-1, en donde de alguna forma el rojo resigna, podríamos decir, sus posibilidades de acceder a la ronda de playoff del presente certamen. Porque dependerá, por supuesto, de algunos resultados y fundamentalmente ganar sus dos próximos compromisos, nada menos, lo cual está quedando casi en evidencia que le está costando y bastante. Una picardía porque veníamos marcando que la cosecha de puntos de Independiente aquí venía siendo bastante abultada. Me refiero a que había conseguido unidades que de pronto, si se quiere, no había merecido, pero de todas formas su marcha era bastante regular. Puntualmente, cuando arrancó esta Copa de la Liga, cuando enfrentó a Independiente Rivadavia de Mendoza allí en el Gargantini, en donde se trajo un triunfo que, por supuesto, apuntamos en aquel momento no mereció, pero resultó pero muy valioso para un equipo que se lo veía o suponía en construcción. De todas formas, las últimas presentaciones puntualmente, me refiero al match frente al Deportivo Riestra y este precisamente de local, elencos colistas del grupo de la zona A de la Copa de la Liga, invitaban a que Independiente lograra justamente la cosecha de puntos necesaria como para poder clasificar a la siguiente ronda. Pero hoy vimos definitivamente un elenco inconexo, un partido demasiado largo, en donde Marcone jugó solo en la más absoluta soledad para la recuperación de la pelota, en donde Mancuello no está alcanzando el nivel que me parece Independiente demanda, donde los pibes son pibes y entonces a veces cuando es larga la hacen corta y cuando es corta la hacen larga y de pronto gambetean cuando no se debe y en lugar de pasarla tiran justamente una gambeta y no están en el mejor de los contextos como para amalgamarse un equipo, crecer y transformarse en figuras importantes. Cuando los hombres de ataque, Ábalos, goleador donde jugó, aquí solamente marcó una conquista, y tienen que además jugar todo el tiempo de espaldas, donde Maestro Puch es un jugador que resulta particularmente interesante porque encara, va hacia adelante, pero en este juego inconexo, insisto, en donde Independiente no fluye en cuanto a la generación de fútbol, indudablemente esto es muy cuesta arriba. Y cuando además en defensa, por cierto, marca muy mal, si bien esta es la propuesta del entrenador, ¿no? Un técnico al que yo veo, no sé, creo que ustedes compartirán la idea, lo veo abatido, lo veo como entregado. No sé exactamente a qué o a quién, pero Tevez evidentemente no está pasando hoy sus días más felices como entrenador del primer equipo de Independiente. Y no está logrando, probablemente, presentar el equipo que el pueblo rojo verdaderamente demanda y merece. Perdiendo la pelota infantilmente en la mitad de la cancha, viendo uno Atlético Tucumán, entiende por qué es uno de los equipos que están en los últimos puestos, porque cuando consiguió la ventaja, en lugar de salir rápido de contra, muchas veces perdía la pelota porque no le podían dar un pase a 10 metros a un compañero y no tenían claridad. Sin embargo, lograron esa conquista inicial cuando Marcone pierde la pelota en la mitad de la cancha, cuando Isla eh, a él le ganan la espalda, viene el centro, lo pierde Estigarribia y finalmente Bejamich alcanza a definir en una segunda oportunidad para el equipo tucumano. Y con un Independiente que hasta ese momento la única chance que podríamos decir tuvo fue un remate de Maestro Puch
por arriba del travesaño y bien lejos, por cierto, desde afuera del área. Es decir, no inquietaba, no tenía llegadas. De Becky era un espectador de lujo que después del tanto que consiguió Atlético Tucumán, comenzó a decir presente y a tener algunas acciones. De hecho, la más peligrosa de todas fue tras un córner, un cabezazo de un compañero que intentó despejar. La pelota fue rumbo al arco de Becky que la sacó al córner. Esa fue la más peligrosa que tuvo el rojo. También hubo un remate por allí que sacó con las palmas en vez de amortiguar. Muy poquito lo de Atlético Tucumán, pero mucho menos lo de Independiente, de acuerdo a lo que particularmente se espera. Con algunos cambios en la segunda etapa, Tevez intentó torcer el rumbo de esta historia que venía desde todo tiempo mal parida, indudablemente, pero que le quitó justamente la frescura de esos jugadores que tienen la posibilidad de generar algo distinto, algo diferente. No tiene mucho sentido analizar casi que jugada por jugada este partido porque, como decíamos, Independiente en la etapa inicial casi no pateó al arco. Podríamos decir casi que en los segundos 45 minutos ocurrió lo mismo. Es más, Atlético Tucumán tuvo dos chances como para aumentar la diferencia y que lo perdió increíblemente. Le perdonó la vida a Independiente y esto permitió que en el final, en un equipo que durante 90 minutos sí buscó, pero lo hizo a los empujones, sin ningún tipo de claridad, apartado totalmente de su historia, tras un córner la baja un lesionado Maestro Puig para que finalmente Isla consiga el tanto del empate. Y fue quizás la única figura que podemos destacar de Independiente en una medianía total y absoluta. Tal vez algo de Fedorco y sus arrestos, sus ganas, su voluntad, pero no mucho más. Marcone muy solo en la mitad de la cancha, Mancuello que me parece no está a la altura del rojo en este momento, tal vez por una cuestión física o futbolística, vaya uno a saber, lo sabrá seguramente el cuerpo técnico. Qué lejos está Independiente de lo que supo ser, de su historia gloriosa, ¿no? Marcábamos la semana pasada que el último pasaje importante de la historia tuvo que ver con el torneo conseguido en el año 2002, donde Andrés Ducatenseiler, por entonces presidente de la institución, conformó un equipo para salvarlo a Independiente del descenso, algo impensado por ese entonces. Y algo que finalmente sucedió tras los malos manejos que hubo a partir de la conquista de la Copa Sudamericana, que resultó el preludio de algo, por supuesto, negativo, tan negativo como el periodo de Holland. No entiendo hoy a las viudas de Holland, si es que las hay en el pueblo de Independiente o simplemente están entre los dirigentes que comandan a la institución. Después de lo que resultó las contrataciones, el vaciamiento que verdaderamente vivió el Rojo a partir del ex técnico de Independiente, no me explico cómo haya quienes puedan pensar en el regreso de Holland. Con contrataciones, a ver, Gaibor jugó en Independiente. Jugó es una manera de decirlo, contrató, ¿no? Verón, es decir, todas situaciones de litigio para después, que se están pagando hasta hoy, inclusive. Es como si de pronto se hubiera perdido la memoria, como si hubiera una amnesia general. La historia de Independiente, riquísima en cuanto a sus pergaminos, demanda, exige gloria permanente. Y hace muchísimos años que está viviendo un desmanejo dirigencial fundamentalmente, con cuerpos técnicos que por supuesto no han estado a la altura de la circunstancia y mucho menos planteles que representen algo de la historia del Rojo.
Y esto finalmente un día se termina viendo en la cancha. Por eso la gente, con justa razón, que dio marco a un lleno total, como siempre, en el estadio Ricardo Enrique Bocini, se manifestó, puteó. A los jugadores, por supuesto, a los dirigentes, desde luego. Quedó exento, me parece, por ahora Tevez, a quien se lo ve, como marqué, entregado, resignado, sin energía, sin fuerza, inexpresivo, como su equipo. Y una dirigencia independiente que fue elegida con un presidente que ya no está, con un vicepresidente que ya no está, es decir, los dos renunciaron, Doman y Marconi, y con un Grandetti que asumió esa presidencia, pero cuyos objetivos principales estaban centrados en la política nacional o provincial al menos. ¿Se puede gobernar a un club por WhatsApp? Me parece que Independiente no. Me parece que la historia del Rojo exige, demanda otro tipo de autoridades y otra clase de atención para que definitivamente vuelva a ser lo que fue. Independiente hoy tiene nada más que sus estandartes, tengo que decir. Lamentablemente le pido por favor a los hinchas del Rojo, no se enojen conmigo, yo creo que ustedes deben compartirlo. Y por eso se manifiestan también, como corresponde. Porque exigen, porque demandan, porque vivieron otro tipo de historia, o al menos se las contaron. Y desde hace más de 20 años, salvo algunos pasajes con algún éxito en el plano internacional, Independiente se apartó literalmente de su historia. Sigue siendo el rey de copa. Fíjense qué importante fue aquello que ha dado 40 años de ventaja y nadie ganó más Copa Libertadores que Independiente. 40 años de ventaja. En fin, así las cosas. Independiente depende de un milagro casi para poder clasificar. No participará, como sabemos, de ninguna Copa Internacional. Le quedará también la Copa Argentina y pensar necesariamente, de una vez por todas, armar un equipo acorde a su historia para la próxima torneo de la Liga Profesional. Amigos, nos vamos despidiendo, los invitamos a que se suscriban, que nos acompañen en este que es nuestro Novel Canal, nos dejen un like, un pulgar para arriba, sean buenitos, que nos ayudan a que más gente pueda conocer de nuestra tarea. Déjennos sus comentarios, sus opiniones nos interesan, como bien saben, y mucho. Y nosotros simplemente nos despedimos invitándolos, convocándolos para el reencuentro, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.